Buenas noches, soy el ingeniero Fernando Flores Olvera, maestro de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esta clase es para la clase de automatización para el día 20 de abril del 2020. Vamos a nosotros explicar o vamos a tratar de hacer un proceso donde vamos a tener un actuador de doble efecto y donde nosotros le vamos a pedir o vamos a solicitarle al sistema que realice, de acuerdo al diagrama espacio-fase, que avance en velocidad lenta de LS1 hasta el sensor LS2, que al llegar al sensor LS2 nuestro pistón retorne en velocidad lenta y diferente a la de avance, y que al llegar nuevamente a la posición de home o a la posición de casa se espere un tiempo y terminado ese tiempo T1 vuelva a avanzar, pero ahora de LS1 hasta LS3, y que al llegar a LS3 transcurra un tiempo T2 y al transcurrir ese tiempo T2 retorne en velocidad lenta y que llegue al fin del ciclo. Entonces, en este caso vamos a ponerle un tiempo T1, perdón, que vamos a decirle 5 segundos, y vamos a darle un tiempo T2, en este caso de 8 segundos. Y entonces también los avances van a ser a velocidades controladas de LS1 a LS2, y el retorno va a ser a velocidades controladas pero diferentes a las de avance. Entonces nosotros estamos pidiéndole a nuestro equipo o a nuestro sistema que realice esta serie de pasos. Como hemos dicho, en todos los sistemas automáticos regularmente poseemos dos secciones. Una sección que le llamamos la sección de fuerza, y que en esta sección de fuerza nosotros determinamos las virtudes que va a poder tener nuestro proceso. Y en este caso nosotros vamos a tener dos válvulas reguladoras de velocidad, donde vamos a tener una válvula reguladora de flujo o válvula reguladora de velocidad. En este caso, la válvula reguladora de flujo número 1, la cual va a controlar la velocidad de avance de LS1 a LS2 o de LS1 a LS3, según sea el caso. Vamos a tener una válvula reguladora de flujo número 2, y esta válvula reguladora de flujo número 2 va a controlar la velocidad de retorno de LS2 a LS1 o de LS3 a LS1. La velocidad de avance va a depender de la abertura que tengamos en esta válvula, y por decir algo, voy a suponer que vamos a tener el 30% de abertura, y en este caso vamos a decirle que tiene el 36% de abertura. Lógicamente va a avanzar más lento de lo que va a regresar, pero en cualquiera de los casos voy a poder regularle la velocidad. En este caso vamos a utilizar una válvula, en este caso una 5.3. Esta válvula 5.3 vamos a tener que originalmente está en su posición 0, donde la presión que viene de la fuente de alimentación va a pasar a través de un filtro regulador y lubricador y va a llegar a nuestra válvula, la cual va a estar en este caso en el centro taponeado, y que cuando nosotros energicemos la solenoide A, al energizarse la solenoide A, ella va a generar una fuerza que va a hacer que la válvula cambie de estado y le permita al sistema inyectarle aire a través de este elemento. Entonces la inyección de aire a presión será a través de este elemento. Ese aire pasará libremente a través de en este caso de la válvula check, y ese aire a presión va a empujar en este caso a nuestro dispositivo, el cual lógicamente pues estará moviendo un peso W, y entonces al empujarlo el aire que pudiera haber contenido en la cámara B va a ser expulsado a través de la reguladora de flujo, y eso va a hacer que la velocidad se desplace a velocidad lenta, donde la velocidad está siendo controlada por la válvula número 1, la velocidad de avance. Cuando llegue y se energice, o cuando llegue y se active el sensor LS2, este sensor LS2 va a dar la orden para que se desenergice la solenoide A, y al mismo tiempo va a dar la orden para que se energice la solenoide B, y por lo tanto cuando se desenergice la solenoide A
Los resortes mandan la válvula a su posición central y al energizarse la solenoide B cambia de estado y permite que ahora la inyección de aire a presión sea a través del puerto B y entonces, o de la vía B. Y al inyectarle el aire a través del puerto B, ese aire entra libremente a través de esta check y ese aire comprimido va a empujar el pistón hacia atrás y el aire contenido en la cámara A ahora va a ser expulsado a través de la reguladora y pues se va a ir hacia el exhausto. Aquí en este caso vamos a tener dos silenciadores o dos elementos que amortigüen el aire al escaparse hacia la atmósfera. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una fuente de alimentación que ahorita lo vamos a mostrar, es un compresor. Vamos a tener un indicador de presión 1 y ese indicador de presión 1 deberá de andar oscilando la presión de ese elemento. En este caso, la presión del indicador 1 deberá andar oscilando el sistema entre 120 psi y 100 psi. Esto significa que cuando encendamos el compresor, él va a empezar a agarrar aire del medio ambiente, lo va a comprimir, lo va a guardar dentro de un tanque acumulador, la presión en el interior del tanque va a ir aumentando y que cuando llegue a 120 psi, un switch de presión diferencial le va a decir que se apague y entonces el aire se queda almacenado dentro del tanque. Cuando nosotros encendamos nuestro sistema, en ese momento el pistón al activarse y empezar a moverse, lo que va a ocurrir es que le vamos a estar extrayendo aire a ese tanque, la presión va a ir bajando y cuando llegue a 100 psi, nuevamente el sistema de manera automática va a volver a encender el compresor para tratar de rellenar nuevamente el tanque hasta que alcance una presión de 120 psi. Entonces, nosotros vamos a desarrollar nuestro sistema y para esto nosotros vamos a utilizar para este sistema vamos a utilizar un equipo que en este caso pues va a ser un compresor de aire, ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar tres sensores, el LS1, el LS2 y el LS3, que van a ser sensores magnéticos. Van a ser sensores magnéticos que van a ir a bordo del pistón. ¿Qué más vamos a tener? En este caso, vamos a tener la solenoide A, nos va a servir para cuando le energicemos, el pistón va a avanzar. Vamos a tener otro elemento que en este caso va a ser la solenoide B y que en este caso la solenoide B va a servir para pedirle al pistón que retorne. Entonces la solenoide A va a servir para que el pistón avance y la solenoide B para decirle al pistón que retorne. En este caso nosotros vamos a tener también que los sensores LS1, LS2 y LS3, al igual que la solenoide A y la solenoide B, van a ser el sensor LS1, LS2 y LS3 son sensores magnéticos de 24 volts de corriente directa. Y la solenoide A y la solenoide B también son dispositivos que trabajan con 24 volts de corriente directa. Además de estos elementos, nosotros vamos a tener un botón de paro, un botón de arranque y vamos a tener un selector para poderle decir a la máquina o poderle seleccionar que haga un solo ciclo o en su defecto nosotros podamos pedirle que haga ciclos continuos, es decir, que la máquina esté trabajando de manera continua hasta que nosotros determinamos apagarla. Entonces para esto vamos a hacer una lista o una serie de elementos y nos vamos a auxiliar por medio de un PLC. Nos vamos a auxiliar de un PLC
en este caso pequeño, que es de la marca Moeller, y es el Moeller, en este caso es el EasySoft. Vamos a ayudarnos por medio de ese PLC, el cual pues tiene la ventaja, entre comillas, que lo podemos programar manualmente. Entonces lo vamos a programar en base a lo que queremos que haga nuestra máquina. Y entonces nosotros vamos a tener, en este caso, vamos a hacer una lista de instrucciones y le vamos a decir, por ejemplo, que el selector que vamos a utilizar nosotros, ese selector yo en este caso lo tengo conectado en la entrada 1. Este es en la entrada 1. También le voy a decir que el botón de stop, para el caso mío, el botón de stop va a ser la entrada número 2. Y le voy a decir que el botón de start o el botón de encendido, en este caso, le voy a decir para mí que va a ser la entrada número 3. Y le voy a decir que el sensor magnético LS1, dijimos el sensor magnético LS1, en este caso para mí va a ser la entrada número 4. Y que el sensor, en este caso el LS1, el LS2, para el caso mío va a ser la entrada número 5, y que el sensor magnético LS3 va a ser la entrada número 6. Y que la selenoide A, en este caso la selenoide A va a corresponder a la salida Q1, y que la selenoide B va a corresponder a la salida Q2. Entonces, nosotros vendremos nuestro sistema, que en este caso nuestro sistema tiene que cumplir, o nuestro PLC tiene que cumplir con al menos el número de entradas que estamos necesitando para que haga nuestro proceso. Y como estamos viendo, pues estamos teniendo una entrada 1, que viene siendo el selector, una entrada 2, que es el botón de stop, una entrada 3, que es el botón de start. Vamos a tener un sensor LS1, que en este caso va a ser la entrada 4, un sensor 2, que va a ser la entrada 5, y un sensor 3, que es la entrada número 6. Entonces, este es un sistema de 6 entradas y con 2 salidas, la selenoide A y la selenoide B. Entonces, en este caso, vamos a desarrollar el diagrama. Ya una vez que establecimos si nuestro PLC cumple con los requisitos de que tenga el número de entradas y el número de salidas suficientes para poder manejar, en este caso, mi proceso. Entonces, el enfoque que le damos a la clase, el enfoque es ver cómo diseñar el sistema de control para que desarrolle los pasos que nosotros queremos que realice nuestro equipo. Entonces, no está enfocado a explicar un diagrama de explicar un diagrama ya hecho, no, sino de lo que queremos es cómo desarrollamos un diagrama para que nuestra máquina realice las funciones que estamos queriendo. Entonces ahorita voy a explicar paso por paso, en base a este PLC, cómo va a ser los pasos, y una vez que ya lo explique, lo vamos a hacer físicamente y vamos a demostrar que haga los pasos tal como hemos dicho que debe de hacer. Todo sistema automático tiene que hacer el 100% de los pasos que estamos pidiendo. ¿Por qué? Pues a nosotros no nos gustaría comprar un equipo que no realice lo que nosotros pedimos que deba de hacer. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a desarrollar nuestro diagrama de control, y para esto vamos a representar un travesaño que vamos a decir que es la terminal de 24 volts positivos de una fuente de alimentación.
vamos a tener nuestro travesaño de 0 volts. Y hemos dicho que cuando hagamos un diagrama de control, nuestro diagrama de control deberá de disponer, en este caso, de una bobina principal, y que nosotros a esa bobina principal le vamos a llamar, en este caso, el cerebro. Para nosotros, esta bobina va a representar el cerebro, o la bobina maestra, o la bobina principal de mi diagrama de control. Y dijimos que esta bobina, en este caso, deberá de tener deberá depender para energizarse de una señal que debe de provenir del 24 positivo. Nosotros este elemento le vamos a llamar la bobina M1, y hemos dicho que la bobina M1 para el caso de nosotros va a ser la bobina principal o la bobina maestra, y esa bobina principal va a depender del botón de stop, y en este caso este botón de stop, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, va a corresponder a la entrada número 2. Y vamos a tener un botón que en este caso va a ser el botón de Start. Y en este caso, para nosotros, el botón de Start, dijimos, debe de representar la entrada número 3. Pero tenemos que establecerle una posición de home o una posición de inicio para que la máquina no pueda iniciar si el pistón no está retraído totalmente. Y dijimos que quien nos avisa o quien nos dice la condición de home o la posición de inicio, en este caso vendrá siendo el sensor LS1, y para nosotros dijimos el sensor LS1 vendrá siendo en este caso la entrada número 4. Además, deberá de existir aquí un contacto normalmente cerrado, que nosotros le vamos a decir que es el contacto de finalización de ciclo, para que cuando la máquina haya hecho todo el recorrido que le pedimos y llegue aquí a este punto, en ese momento este contacto se abre y bote o desenergice a nuestra bobina principal, nuestra bobina M1, y nuestra máquina se apague totalmente. Entonces, nosotros tenemos que el botón de stop, para este caso, tenemos que representarlo en la posición de abierto, porque al estar utilizando un PLC, como el botón físicamente es normalmente cerrado, entonces la terminal 2 estaría recibiendo una señal, el PLC la analizaría y le ordenaría a este elemento que se vaya al estado de cerrado. Esto es porque él estaría recibiendo una información debido a que el botón es normalmente cerrado. Entonces se tiene que programar en la condición de abierto, pero el sistema, al hacer el reconocimiento de esta señal, pues le va a ordenar que se cierre, y quedando nuestra bobina principal dependiendo para que se energice solamente de 2 señales. Pero esta señal I4, si el pistón está en home, entonces también estaría avisando que está en home y se iría al estado de cerrado. Y quedando entonces nuestra bobina principal solamente dependiendo del botón del Start. Se puede analizar el sistema por medio de álgebra booleana, pero también se puede analizar por medio del sistema eléctrico, donde nosotros asumimos que la corriente va a viajar del 24 positivo y debe de circular a través de la bobina M1 si todos los permisos están concedidos, y llegar hasta la terminal de 0 volts. Entonces, cuando el operador presione el botón de Start, se va a energizar la bobina M1 y ella va a mandar una señal o un comando que le diga al sistema que retenga las señales que se vayan a perder. Entonces, a este elemento o a este comando le llamamos el contacto de retención, le llamamos el candado o le llamamos el sello. Entonces, cuando nosotros operemos el botón de Start, vamos a energizar a la bobina M1, y la bobina M1 va a mandar un comando o una señal para cerrar este contacto, y en el momento en que se cierra este contacto, el contacto o la bobina, perdón, el botón de Start y en este caso el LS1 pierden el control de mando sobre la bobina M1. Es decir, el botón de Start y el LS1 nos sirvieron para energizar a la bobina,
Pero una vez energizada la bobina principal, ella dice, ya me energicé y ahora nada más hay dos elementos que me pueden detener o que me pueden desenergizar. Uno de ellos, el botón del stop, cuando el operador le presione, es decir, él puede apagar la máquina en cualquier momento, o la máquina apagarse sola cuando haya hecho todo el recorrido que le hemos pedido. Entonces, siempre en automatización nosotros hay que hacer el primer paso, que en este caso es energizar mi bobina principal. Una vez, cuando la bobina M1 se energiza, ella lo que dice es, la máquina ya está emprendida. Y entonces ella va a decir o va a ordenar a la máquina, haz el primer paso. Entonces el primer paso lo vamos a reflejar, en este caso, en el run número 1. Entonces aquí en el run 1 nosotros vamos a poner la lógica para que la máquina haga nuestro primer paso. Entonces aquí deberá de haber una señal de M1 y esta señal de M1 dice, yo lo que voy a hacer es energizar, en este caso a la salida Q1, y esta salida Q1 en realidad viene siendo la selenoide A. Entonces al energizarse la selenoide A, aquí ella va a generar una fuerza que va a cambiar de estado el interior de la válvula y va a permitir que se le inyecte aire comprimido a la cámara A, y esto permita que se desplace el pistón hacia adelante y el aire contenido en la cámara B sea expulsado a través de la reductora de flujo, y eso haga que se desplace en velocidad lenta. Entonces empieza la máquina a realizar nuestro primer paso, que es el viaje o el traslado o el avance de LS1 hasta LS2. Entonces cuando llegue LS2 le vamos a pedir a la máquina que haga el segundo paso. Entonces eso lo vamos a representar en el run número 2. Aquí en el run número 2 nosotros le vamos a poner los antecedentes, le vamos a decir, va a estar energizada la bobina M1, también está energizada la selenoide Q1, y quien te va a decir cuándo debes de realizar el siguiente paso, en este caso va a ser el sensor LS2. Ese sensor LS2, dijimos, para nosotros va a ser la entrada, era la entrada número 5, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces estamos haciendo el renglón para que pueda realizar el segundo paso. El primer paso ya dijimos, el pistón va avanzando, y que cuando llegue y se opere el sensor LS2, o en este caso el sensor magnético, detecte la presencia del pistón en la posición 2, se va a activar la entrada 5 y ella va a energizar, en este caso, a una bobina, y esta bobina es una bobina virtual que le vamos a llamar la bobina M2. Entonces la bobina M2 dice, como voy a ordenar que el pistón se retorne de LS2 a LS1, lo primero que tengo que hacer es desaparecer la fuerza que hizo que el pistón avanzara. Y entonces significa que en mi renglón 1 o en mi run 1, aquí deberá de existir un contacto, en este caso normalmente cerrado, de M2, para que M2 al energizarse le ordene que salga la bobina Q1. Entonces la bobina Q1 se va a desenergizar, pero ella también provocaría que se cayera, en este caso, el sensor o la bobina M2. Pero la bobina M2 también dice, voy a mandar un comando de retención donde voy a retener las bobinas o los contactos o las señales que se vayan a perder. En este caso, la señal Q1 se va a perder porque se lo va a ordenar la bobina M2. Y el sensor LS2 o la entrada 5 también se va a perder porque el pistón se va a empezar a retornar. Entonces, por eso se va a retener en este caso M2.
Pero M2 dice, ok, ya tumbé o ya desaparecí la fuerza, pero voy a hacer que aparezca la fuerza, en este caso, para que pueda retornar, o sea, para que pueda realizar esta sección. Y entonces nosotros decimos, bueno, vamos a decirle que dependa de la bobina principal. Vamos a decirle que quien le va a decir es la señal de la bobina M2, y con esta señal de M2 vamos a energizar, en este caso, a la bobina Q2, que en realidad para nosotros vendrá siendo la selenoide B, para que ella al entrar pueda realizar el retorno de LS2 a LS1. Como tenemos que Q1 y Q2 son fuerzas encontradas, siempre que tengamos un sistema de fuerzas encontradas, debe de existir un bloqueo eléctrico. Y esto significa que aquí también deberá de existir un contacto normalmente cerrado de Q1, para que cuando la bobina Q1 esté energizada, este elemento esté abierto y bajo ninguna circunstancia pueda energizarse Q2. Y que ahorita cuando M2 le ordene a Q1 sal y le ordene a Q2 entra, Q2 dice yo no voy a entrar hasta que no tenga la certeza que ya salió Q1. Igual cuando entra Q2, ella va a ordenar Q1, tú no vas a poder entrar porque te voy a bloquear por medio de un contacto normalmente cerrado, en este caso de Q2. Entonces así se va formando nuestro diagrama, y ahorita ya va realizando el paso de aquí de LS2 a LS1. Entonces cuando llegue a LS1 le vamos a pedir que cuente un tiempo, y entonces eso lo vamos a reflejar en este caso en el renglón o en el rung número 4. Y nuevamente le vamos a decir al renglón número 4 que dependa de la bobina M1. Le vamos a decir quien está dominando ahorita el sistema viene siendo la señal de Q2. Y le vamos a decir quien te va a decir cuando empieces a contar los 5 segundos, en este caso va a ser el sensor LS1. Y entonces ya dijimos que LS1 para nosotros en realidad es la entrada 4, dijimos. Entonces en este caso es el sensor LS1, recordando que estamos utilizando sensores magnéticos. Él al energizarse o al cerrar el contacto va a ordenar que entre un timer on delay. Este timer es un timer on delay, y en este caso le vamos a decir que es el T1 y le vamos a decir que cuente 5 segundos. Entonces cuando el sistema llega aquí, o cuando el pistón llegó a la posición de LS1, en ese momento se cerró este contacto y este timer va a empezar a contar 5 segundos. Al terminar de contar los 5 segundos va a enviar una señal, y esta señal es para decirle que vuelva a realizar un avance el pistón, pero ahora ese avance sea desde LS1 hasta LS3. Entonces T1 nuevamente dice, a ver, me estás pidiendo que haga otro paso en mi equipo, y lo primero que tengo que hacer es que desaparezca la fuerza que está presente ahorita, y la fuerza que está presente es la de la selenoide B. Entonces él va a ordenar que esa fuerza desaparezca, y al ordenar que esa fuerza desaparezca le va a ordenar que aparezca nuevamente la fuerza del Q1. Entonces él dice, yo eso lo voy a poder lograr si tumbo en este caso a M2. Pero bueno, hay muchas formas de que nosotros lo podemos hacer. Entonces, una vez que se energice el timer T1 y él termine de contar el tiempo, él va a ordenar que se realice este evento de avanzar nuevamente, pero de LS1 a LS3. Y para este caso lo primero es que él tiene que mandar una señal que desaparezca la fuerza de la selenoide B,
Y entonces aquí va a ir un contacto normal cerrado de T1, que al abrirse va a inhabilitar o va a desenergizar a Q2, logrando el primer objetivo. Pero también el timer dice, me voy a retener en este caso porque yo sé que va a desaparecer la señal de Q2 y me desenergizaría. Y entonces aquí va a llevar un contacto de retención o candado o memoria para que aunque desaparezcan estas dos señales, el timer permanezca activo. Entonces, como ya tumbó en este caso a Q2, ahora dice voy a volver a energizar a la bobina Q1. Y para energizar a la bobina Q1, quien está haciendo que ahorita esté desenergizada es la señal de M2. Y entonces aquí le vamos a poner en paralelo una señal de T1. Entonces T1 al terminar de contar el tiempo, como cuando T1 terminó de contar su tiempo, entonces hizo dos operaciones. Una de ellas es desaparecer o desenergizar a la selenoide B y la otra es volver a energizar a la selenoide A para que pueda realizar este tramo o este paso en la máquina. Y entonces al llegar vamos a hacer en el renglón 5, le vamos a decir que este renglón 5 va a seguir dependiendo de M1, va a depender de una señal que en este caso será de T1 y que esas M1 y esa T1 en conjunto con la señal que le va a decir cuándo va a volver a contar el tiempo T2, que en este caso va a ser la I3, en este caso el LS3, y para este caso dijimos LS3 va a ser la entrada 6, y que al llegar ahí le vamos a ordenar a un timer on delay nuevamente, que en este caso sería el T2, que cuente un tiempo para en este caso de 8 segundos. Ese timer al terminar de contar ese tiempo, lo que va a seguir es ordenarle, va a contar los 8 segundos y al terminar le va a ordenar ahora que realice este paso. Para que realice este paso nuevamente necesitamos nosotros desenergizar en este caso a la selenoide B y necesitamos decirle que se vuelva a energizar la selenoide, perdón, tenemos que decirle que se desenergice la selenoide Q1, que fue la que hizo que avanzara, y decirle nuevamente que vuelva a entrar la selenoide Q2. Entonces, cuando el timer se active debido a la señal I6, va a empezar a contar los 8 segundos y terminando de contar los 8 segundos, nuestro sistema dice que el pistón debe retornar de LS3 hasta LS1. Para que eso ocurra, necesito desaparecer la fuerza que hizo que el pistón avanzara, es decir, necesitamos desenergizar a la selenoide A y necesitamos que se energice nuevamente la selenoide B. Para esto, quien está controlando, quien hizo que se energizara la 1 o el T1 y quien hizo que la selenoide B no estuviera activa, también es el timer T1. Entonces, la señal de T2 deberá inhabilitar al timer T1 para que este contacto se vuelva a cerrar y vuelva a meter a la selenoide B, pero también para que este contacto se abra y tumbe a la selenoide A y logre el doble efecto que queremos. Entonces el timer T2 aquí también va a depender de una señal aquí que va a una señal cerrada que es del T2. Pero en este caso, como T2 depende de T1 y también va a depender del I6 y el pistón va a hacer el viaje de aquí para acá, se va a desaparecer la señal de I3 y va a desaparecer la señal de T1 y por lo tanto aquí él deberá de tener un contacto de retención o candado para que pueda realizar sin ningún problema. Entonces ahorita nuestra máquina está realizando el viaje de aquí a acá y entonces le vamos a decir que el renglón 6 para poderle avisar que ya cuando llegue aquí termine el ciclo. Entonces le voy a decir el renglón 6 va a depender de M1, va a depender de la bobina que esté dominando en ese momento, que vendrá siendo T2. Entonces va a haber una señal de T2 y va a existir el elemento que le va a decir ya debe de terminar, que en este caso es la señal de
LS1. Entonces aquí va a estar la señal de LS1 y hemos dicho que LS1 es la entrada 4 y que al llegar ahí, en este caso, estos tres elementos nos van a decir, oye, energízate a una bobina o un relevador interno, un bit, y en este caso le vamos a decir que va a ser M3. Por lo tanto, M3 decimos que es la bobina del end o de finalización del ciclo, y entonces este contacto en realidad debe tener la dirección de M3 para que cuando esta bobina se energice, es decir, cuando llegue aquí, le ordene a este contacto que se abra, se caiga la bobina principal, se pierda la memoria, se abran todos los contactos M1 y todos los renglones se apaguen, incluyendo a M3. Este se vuelve a cerrar, pero M1 dice, otra vez estoy en condiciones iniciales. Para que me prendas, dependo de las 4 señales iniciales, es decir, dependo del stop, del start, de la posición de home y de M3. Bueno, esta es la explicación teórica. En una siguiente sesión veremos la explicación práctica. Lo vamos a hacer físicamente. Muchas gracias por su atención y cualquier duda o pregunta vamos a estar en contacto, ya sea por WhatsApp.